Filipenses 3, versículo 13, dice: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Amén. 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 Podemos ponerse, hermanos. Como decía el domingo pasado, 4 hermanos bajaron las aguas del bautismo y fue algo realmente hermoso. Cada uno dio testimonio de su fe personal en Cristo Jesús como su Señor y Salvador, y luego uno por uno fueron sumergidos en el agua y levantados de nuevo en señal de su identificación con la muerte y resurrección de nuestro Señor. Fue un día de gran gozo, de celebración para los que se bautizaron, para sus familiares, sus amigos y para todos los presentes. Pero quizás algunos pudieron pensar que al bautizarse nuestros hermanos, pues ya llegaron a la meta de la vida cristiana y que ahora no tienen nada más que hacer, coser y cantar, como se suele decir. Pero eso no es lo que dice el apóstol Pablo a los filipenses, ¿verdad? Como hemos leído, todo lo contrario. Podríamos decir que el bautismo es más bien el comienzo de una nueva etapa. Igual que una boda, es el comienzo de una nueva vida en común para una pareja de novios. El bautismo es el comienzo oficial de una vida de compromiso con nuestro esposo celestial, el Señor Jesús. De hecho, el apóstol Pablo utiliza aquí la metáfora de una carrera atlética para describir la vida cristiana. Y en un sentido, podemos decir que el bautismo es el pistoletazo para el comienzo de esa carrera, la línea de salida desde la cual empezamos nuestra carrera personal hacia la meta de la vida cristiana. Y lo curioso de esta carrera es que no sabemos cuánto va a durar. Por ejemplo, yo llevo ya 40 años de carrera. Me bauticé en el año 84. Y mi esposa lleva cerca de 47 años, si no me equivoco. Pero en cambio, uno de los primeros diáconos de la iglesia primitiva, llamada Esteban, solo vivió unos pocos años antes de su martirio por apedreamiento, según se relata en el capítulo 7 del libro de los Hechos de los Apóstoles. De manera que nuestra carrera es tan larga o tan corta como dura nuestra vida. A partir del momento que queremos a Jesús como Señor y Salvador nuestro y de forma oficial desde el momento que somos bautizados. Es decir, sabemos cuándo empieza nuestra carrera, pero no sabemos cuándo terminará. Así que hoy, partiendo de lo que dice Pablo aquí a los creyentes de Filipos, vamos a analizar 2 cuestiones principales de esta carrera. En primer lugar, la meta a la que aspiramos, y en segundo lugar, la forma de correr hacia esa meta, es decir, la carrera misma. Así que, ¿cuál es la meta? ¿Cuál es la meta hacia la que estamos corriendo? Bueno, quizás yo puedo preguntar de forma personal, ¿cuál es tu meta en la vida? Porque todos fijamos ciertos objetivos a corto, medio y largo plazo, ¿verdad? Y creo que es importante revisar esos objetivos, esas metas, de vez en cuando, porque es fácil dejarnos enredar por ciertas circunstancias, hasta el punto de perder de vista nuestras metas o incluso desviarnos de ellas. Como quien entra en Port Aventura con el objetivo de subirse al Raboncán, ¿verdad? Pero de camino se para a subirse a los cumbos de agua, y luego se detiene a disfrutar un espectáculo, y luego la comida, y luego otra atracción, etc. Como el Raboncán está al fondo del parque, al final se pasa todo el día disfrutando de otras cosas, y cuando llega por fin a la montaña rusa, resulta que la cola es tan larga que no puede subirse. Si no nos enfocamos en nuestras metas, es fácil distraernos o desanimarnos de tal manera que no las consigamos, sobre todo las metas a largo plazo. Además, déjame decirte que las metas pueden ir cambiando. Las metas pueden ir cambiando conforme vayamos avanzando en nuestra carrera de la vida. Recuerdo que antaño, cuando yo estudiaba en la Universidad de Santa Bárbara, California, mi meta era doctorarme y dedicarme a la investigación científica de las partículas subatómicas, un tema que me apasionaba. Pero yendo por ese camino, Dios me sorprendió. Tuve un encuentro personal con Cristo a través del Evangelio de Marcos,
me bauticé en una piscina del YMCA, o sea, Asociación Cristiana de Jóvenes, y de repente mis valores y mis metas en la vida empezaron a cambiar. Por la sugerencia de un amigo, decidí cursar un año de mis estudios aquí en Barcelona, y durante ese año conocí a una mujer maravillosa, con la que finalmente me casé, y que todos conocéis. Así que en vez de partículas subatómicas, me puse a estudiar la Biblia. Estudié el idioma griego en la universidad, hice 3 años de seminario bíblico, empecé a leer libros cristianos, compré unos cuantos libros de referencia, etc. Eso es un cambio de meta, una decisión de enfocarme en una dirección distinta, y desde luego no me arrepiento de ese cambio de sentido. Si alguno aquí todavía no ha hecho ese cambio de sentido en su vida, le invito a que esta mañana cambie su enfoque y se enfoque en Jesús, porque Jesús es el único que puede salvarnos del pecado en este mundo. Así que repito la pregunta: ¿cuál es tu meta en la vida? ¿Cuál es tu meta? ¿Tu meta es quizás ganar mucho dinero? ¿Ser rico, por ejemplo? Es una meta muy común. Muy común. Muchísima gente quiere enriquecerse y algunos no tendrán escrúpulos en conseguirlo como sea. Pero permitidme decir que esa es una meta muy pobre. Enriquecerse materialmente es una meta pobre. Jesús diría: porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Y luego también dijo: mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Luego prosiguió con la parábola del hombre rico, cuya hacienda había producido mucho, y pensó edificar graneros más grandes, porque los que tenía no podían almacenar todos los frutos que había cosechado ese año. Pero Dios le dijo: necio, esta noche viene a pedirte tu alma, y lo que tú has provisto, ¿de quién será? Capítulo 12 de Lucas. Porque las riquezas, los bienes de este mundo y el dinero son cosas temporales, tesoros que tarde o temprano vamos a dejar aquí cuando partamos de este mundo. Y como dijo el apóstol Pablo a Timoteo, raíz de todos los males es el amor al dinero. No dinero, el amor al dinero. Porque el dinero en sí no es malo, pero el amor al dinero es el motivo por el que se han cometido crímenes atroces. Se han levantado guerras sangrientas y toda la sociedad se ha corrompido yendo en pos del Dios falsos Mamón. Por tanto, no te aconsejo albergar la meta de ser rico con bienes materiales. Tampoco te aconsejo la meta contraria, de ser pobre, como han pretendido ciertos sectores del cristianismo. Más bien, nuestra meta en cuanto a los bienes materiales debe ser algo intermedio. Como escribe Pablo a los Efesios: el que hurtaba no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Nuestra meta en cuanto a los bienes materiales debe ser la de poder trabajar y ganar suficiente como para mantenernos a nosotros mismos, y a la vez también poder compartir con aquellos que tengan necesidad. Es decir, nuestra meta con respecto a la material no debe ser egoísta, sino solidaria con aquellos que pueden estar pasando un mal momento. Porque ¿sabes lo que ocurre entonces? ¿Sabes lo que sucede cuando somos generosos y salimos a paso de una necesidad ajena con nuestros bienes, con nuestro dinero? Entonces generamos tesoros celestiales. Como dijo Jesús en el Sermón del Monte: no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde los ladrones minan y hurtan, sino haceros tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Y más adelante Jesús nos da algunas pistas de la forma de hacer esos tesoros, cuando dijo: y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría solamente por cuanto es discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Es una buena meta, una meta verdaderamente rica, porque los tesoros en el cielo y las recompensas celestiales son eternos, y nada ni nadie nos los puede quitar. Nadie. Así que repito la pregunta: ¿cuál es tu meta en la vida? ¿Cuál es tu meta? Quizás estés pensando que tu meta es acabar una carrera universitaria para poder luego trabajar en el campo que te busca, o quizás tu meta es avanzar
en la empresa donde estás trabajando para ir subiendo la escalera profesional, llegar a lo más alto. O quizás tu meta es aprender inglés para poder ampliar tus opciones de trabajo. O quizás tu meta es alcanzar la fama como cantante, como influencer, como deportista. O quizás tu meta es perder peso para poderte sentir mejor y verte más guapo, más guapa. O quizás tu meta es casarte, formar una familia, tener hijos. Mira, todas esas metas están bien. Es sano fijarse en metas de este tipo, a fin de lograr ciertos objetivos en la vida. Pero no creo que el apóstol se refiriera a ninguna de ellas al decir prosigo a la meta. Así pues, apliquemos las reglas de la hermenéutica. Apliquemos esas reglas para saber a qué se refería el apóstol. Porque ya sabéis que la Biblia se interpreta a sí misma. Ningún ser humano tiene autoridad para interpretar la Biblia y decir, Pablo se refería a esta meta en particular. No. Debemos dejar que la Biblia hable por sí sola y por el contexto entender a qué se refería. Así que, ¿qué dice Pablo antes o después para que podamos entender a lo que se refiere? Pues vamos a leer en los versículos 7 y 8, que dice, pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia de conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. ¿Qué meta veis en esta frase? ¿Qué meta se refleja aquí? ¿Está claro? Ganar a Cristo. Esa es la meta de Pablo, ganar a Cristo. De hecho, al hablar de ganar a Cristo, está apuntando a una carrera atlética en la que los ganadores llegan a la meta que es Cristo mismo. Y esto lo explico más detalladamente en los versículos 9 a 12, que luego podéis leer en casa. Por supuesto que no está hablando de ganar a Cristo en el sentido de ganar al cielo, porque Efesios 2:8, por ejemplo, él mismo escribe y deja muy claro que por gracia sois salvos por medio de fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Por tanto, la justificación es por la fe, y solo por la fe en Cristo Jesús. Nadie puede ser salvo por sus obras, por nada que haga, solamente por la fe en la persona y obra de Cristo Jesús. Pero la salvación, en su sentido más amplio, abarca tres fases: justificación, santificación y glorificación. Y cuando Pablo habla de ganar a Cristo y llegar a Cristo como meta, está refiriendo a la segunda fase de esa salvación, la santificación. La santificación en la cual nosotros podemos ser transformados día a día a imagen y semejanza de Él. Por eso dice en el versículo 10, llegando a ser semejante a Él, a Cristo, porque esa es su meta, llegar a ser semejante a su Señor, Cristo Jesús. Y Pablo repite este concepto de transformación en sus cartas a los Corintios, por ejemplo. Y así como hemos traído la imagen del hombre terrenal, traeremos también la imagen del celestial, dice en 1 Corintios 15. Y luego dice en 2 Corintios, por tanto nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Por tanto, la mayor meta en nuestra vida debe de ser una meta de carácter. Ser como Cristo, vivir como Cristo, pensar como Cristo, hablar como Cristo, actuar como Cristo, amar como Cristo. Es una meta muy elevadísima, imposible de alcanzar. Es una meta para toda la vida. Pero las metas solo se alcanzan cuando uno prosigue hacia ellas cada día y va recordando continuamente cuál es la meta final hacia la que estamos corriendo. Es decir, podemos tener metas lícitas menores, como las que he mencionado antes, pero la meta mayor es la de siempre ser transformados a imagen y semejanza de nuestro Señor, aquel que siempre cumplía la voluntad del Padre. Por ejemplo, si en nuestro afán de alcanzar la meta de formar una familia, durante ese afán la mujer se queda embarazada fuera del matrimonio, hemos fallado. Hemos fallado en alcanzar la meta mayor, que es ser como Cristo, porque hemos pecado. Si en nuestro afán de alcanzar la meta de avanzar en la
empresa donde estamos trabajando, calumniamos a alguien, a un compañero, hemos fallado en alcanzar la meta mayor, que es ser como Cristo, porque Jesús solo decía la verdad. Así pues, haremos muy bien en analizar nuestra vida en todo momento. Por ejemplo, ¿cómo son nuestras reacciones? ¿Nosotros reaccionamos como Cristo lo haría ante las diversas circunstancias que surgen en nuestra relación con otros? ¿Qué tal la forma de hablar? Nuestra forma de hablar. ¿Cristo hablaría de las cosas que nosotros hablamos y utilizaría el vocabulario que nosotros usamos? ¿Cómo son nuestras acciones? ¿Cristo haría las cosas que nosotros hacemos? En toda situación, en todo momento debemos tener presente esta pregunta latente. ¿Qué haría Jesús en mi situación? ¿Qué diría Jesús? ¿Qué pensaría Jesús? Y si vemos que en alguna situación nos hemos equivocado, en pensamiento, palabra, hecho, arrepentámonos y tomemos la decisión de no volver a cometer el mismo error de nuevo. Así de sencillo y así de difícil es la carrera de cristiano. La carrera cuya meta es ganar a Cristo. Pero fíjate de nuevo en las palabras del apóstol. Prosigo a la meta a premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Me llaman la atención las palabras supremo llamamiento. Desde luego que llegar a ser transformado a la imagen y semejanza de Jesús forma parte de ese supremo llamamiento. Pero podemos ver algo más aquí. Por ejemplo, el mismo apóstol, Pablo, empieza su carta a los romanos con las palabras: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Así también empieza su primera carta a los Corintios: Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Porque Pablo tenía un llamado personal de parte de Dios para ser apóstol particularmente para los gentiles, supremo llamamiento de parte de Dios. Entonces, ¿cuál es la meta final de Pablo? ¿Cuál es esa meta final a la que se refiere? ¿Ser transformado a imagen y semejanza de Cristo o ser apóstol a los gentiles? ¿Cuál es? Un redoble de batería. La respuesta es las dos cosas. Hemos dicho que el ser transformado a imagen de Jesús es una meta de carácter, pensar, hablar, actuar y vivir como Él. Fíjate que esa es nuestra meta moral. Pero a la vez Jesús le dio a Pablo y nos da a cada uno de nosotros una meta vocacional. Porque todos los creyentes, tenemos una o más funciones que realizar como parte de la iglesia y miembros, cada uno del cuerpo de Cristo. Algunos tendrán llamado de ser pastor o pastora, otros de ser diácono o diaconisa, otros de formar parte del grupo de alabanza, etc. Todo eso se determina según los talentos y dones que Dios da a cada uno. Así lo explica Pablo a los romanos. Dice: porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros, de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña, en enseñanza. Y sigue. ¿Sabes cuál es tu llamado dentro del cuerpo de Cristo? ¿Tienes idea cuál es tu llamado? Porque déjame decirte, Dios no ha llamado a nadie a la hogadanería. A nadie. Mi llamado es sentarme al banco los domingos y escuchar. No es cierto. No es cierto. Porque cada uno de nosotros tiene dones, recursos y talentos que Dios nos ha dado, y es nuestra responsabilidad descubrir cuáles son, cultivarlos con esmero y ejercerlos según sean reconocidos por el resto del pueblo de Cristo. No sé, ¿eres bueno con los números, por ejemplo? Pues a lo mejor la iglesia necesita un contable para controlar las finanzas. ¿Tienes maña con los niños? Pues a lo mejor la iglesia necesita otro maestro o maestra de la escuela dominical. ¿Tienes tiempo libre? Pues a lo mejor puedes ayudar a barrer el local los jueves antes del estudio bíblico. O mejor aún, puedes dedicar más tiempo a la oración para interceder por las necesidades de la iglesia. Nadie está llamado a vivir una vida laica y asistir a la iglesia los domingos y ya está. De hecho, la división entre clérigos y laicos no existe en la Biblia. Es un concepto muy posterior que no tiene ningún apoyo bíblico. El apóstol Pedro escribe en su primera epístola universal a todos los creyentes, dice: mas vosotros, todos los creyentes, sois linaje escogido,
real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó desde tinieblas a su luz admirable. Este versículo merece un estudio minucioso, pero en resumen, todo creyente en Cristo ha sido escogido y llamado de forma personal para algo específico. Todo creyente en Cristo es un sacerdote que debe ministrar alabanza y adoración a su Señor de forma individual y congregacional. Todo creyente en Cristo forma parte de una nación santa, el reino de Dios, y como súbdito dentro de ese reino tiene derechos y obligaciones. Y todo creyente en Cristo ha sido comprado por la sangre valiosísima de su Redentor, a fin de que él o ella anuncie al mundo entero de dónde Dios le ha sacado, rescatado, para que muchos otros también crean en la persona y obra de Jesús. Así que planteo de nuevo la pregunta: ¿cuál es tu meta vocacional? Es decir, ¿cuál es tu llamado personal de parte de Dios? ¿Lo estás cumpliendo ya? Porque si no lo estás haciendo, ¿qué te impide llegar a esa meta? Bueno, pues de eso vamos a hablar ahora, de cómo llegar a la meta. Hemos visto que todos tenemos una misma meta moral y cada uno en particular tenemos una meta vocacional diferente. Veamos ahora cómo alcanzar esas metas. Hemos leído en el versículo 13: hermanos, yo mismo no pretendo verlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás. Fíjate que Pablo sabía que todavía no había llegado a la meta, aunque estaba ejerciendo su llamado de ser apóstol, y Dios ya lo había transformado hasta el punto de que él puede decir a los Gálatas: ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Aún así, sabía que seguía corriendo en la carrera hacia la meta final, porque la carrera dura lo que es la vida. Y por eso describe con todo lujo de detalle la forma de realizar esa carrera, tanto él como nosotros. En primer lugar dice: olvidando ciertamente lo que queda atrás. Vamos a ver, ¿somos capaces nosotros de olvidar algo voluntariamente? ¿Tú puedes olvidar algo voluntariamente? Hay muchas cosas que nos olvidamos involuntariamente, como los números de teléfono de la gente. Antes era necesario tener los números apuntados en una libreta, ¿verdad? Y muchos ya los aprendiste en memoria de tanto marcarlos. Ahora a veces nos olvidamos hasta de nuestro propio número de teléfono, porque está todo allí en ese trasto que llamamos el móvil. Ahora que los teléfonos son inteligentes, nosotros nos hemos vuelto tontos. Pero bueno, ese es otro tema. Yo me refiero a que hay muchas cosas que no recordamos de forma involuntaria. Pero puedes olvidar las palabras hirientes que alguien te dijo. Puedes decidir no recordarlas. Puedes olvidar los errores que cometiste de joven o no tan de joven y que hirieron a otras personas. Puedes decidir no recordar esos errores. De hecho, por ese motivo muchas personas sufren insomnio. No pueden dormir por la noche, o bien por la indignación que sienten por lo que otros les han hecho, o bien por el sentimiento de culpa por el daño infligido a otras personas. Pero el apóstol Pablo nos insta a correr la carrera que tenemos por delante, olvidando ciertamente lo que queda atrás. Bueno, está claro que no podemos olvidar nosotros voluntariamente, en el sentido estricto de la palabra, porque esa es únicamente una capacidad divina, como dice Miqueas, ¿verdad? Que Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos los pecados. Dios puede decidir olvidar en el sentido estricto de la palabra, pero entonces, ¿qué quiere decir Pablo a nosotros, a los filipenses y a nosotros? ¿En qué sentido debemos de olvidar nosotros? Bueno, recordemos de nuevo lo que el apóstol dijo en el versículo 8. Aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Pablo está valorando su pasado que él describe en los versículos 5 y 6, circuncidado lo que hago día, del linaje de Israel, del antiguo de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto al celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es la ley, irreprensible. ¿Cuántas cosas? Pero luego dice en el versículo 7, pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. De manera que Pablo, en cuanto a esas cosas del pasado, él las ha estimado como pérdida, es decir, las ha olvidado.
No se trata de olvidar literalmente, sino del valor que nosotros damos a las cosas del pasado. De hecho, Pablo utiliza 2 veces la palabra estimar o valorar en los versículos 7 y 8. Así que cuando llega al versículo 13, utiliza el verbo olvidar para enfatizar que da un valor 0 a las cosas del pasado. ¿Por qué? Porque es muy fácil. Es muy fácil dejar que el pasado nos condicione, nos arrastre. Bien por lo negativo del pasado o bien por lo positivo del pasado. Si miramos atrás para lamentarnos por el dolor que hemos sufrido por alguna injusticia, déjame decirte que mucho más injustamente trataron a Jesús y murió de la forma más atroz que puedes imaginar. Pero Dios la resucitó. Dios resucitó a Jesús al tercer día y Dios es capaz de sacar algo bueno de esa injusticia que tú has sufrido si dejas de lamentarte y empiezas a mirar hacia adelante, hacia la meta a la cual Él está guiando. Y si miramos atrás para lamentarnos por el dolor que nosotros hemos infligido a otros, déjame decirte que por medio del sacrificio de Jesús en la cruz, ahora somos aceptos en el amado y que tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. No lo digo yo, lo dice Pablo los versículos. Así pues, si Dios ha perdonado tus pecados, ¿por qué no vives libre ya de la culpa y dejas esa carga a pie de la cruz? Por muy negativo que sea en nuestro pasado, por nuestra culpa, por culpa de los demás, haremos bien en olvidarlo, es decir, asignarle valor 0. Porque una atleta no puede correr si arrastra un bagaje de indignación o de culpa. Solo puede avanzar si decide dejar ese bagaje al pie de la cruz y libre de ese peso, ya podrá correr velozmente hacia su meta. Por otra parte, si miramos atrás con nostalgia, recordando cuán buenas fueron las cosas de antaño, ¿cómo vamos a vislumbrar las cosas mejores que Dios tiene para nosotros por delante? Mira, si tú conduces el coche mirando siempre en el retrovisor, casi seguro que vas a salir del camino. Y desde luego no vas a ver las señales que te indiquen qué camino debes tomar. El sabio Salomón escribió: nunca digas cuál es la causa de que los tiempos pasados fueron mejores que estos, porque nunca de esto preguntarás con seguridad. Dios tiene algo nuevo. Dios tiene algo nuevo, algo mejor, algo diferente, algo para lo que debes prepararte. Así que es hora de olvidar el pasado, es decir, asignarle valor 0. Como dice el refrán en español, agua pasada no mueve molino. En su momento puede que esos tiempos fueran buenos y Dios permitió que los disfrutaras y aprendieras ciertas lecciones entonces. Esas lecciones sí que son valiosas, pero lo que queda atrás ciertamente ya no tiene valor ahora. Lo que tiene valor es el ahora. El tiempo presente, la carrera que estás realizando en este momento y la meta que todavía está por delante. Eso es lo que tiene valor. Bien, ha quedado claro que para correr esta carrera, lo primero que tenemos que hacer es olvidar lo que queda atrás. En segundo lugar, Pablo dice: y extendiéndome a lo que está delante. Realmente Pablo está describiendo con estas palabras esa forma que tiene el atleta de extender el cuello y la cabeza delante de sí cuando llega a la meta. Lo habrás visto en alguna competición atlética, como los que corren e intentan ganar a sus contrincantes, estirándose, extendiéndose hacia adelante cuando cruzan la línea de la meta. Esta es la acción del sumo esfuerzo que describe Pablo. En este caso, nuestro contrincante debe decirte que no es el pastor, ni el diácono, ni aquel que tiene el mismo ministerio que nosotros. Somos nosotros mismos. Nosotros somos nuestro contrincante, porque no estamos llamados a correr contra nadie más. No. Cada uno corre su propia carrera para su propio beneficio, ¿verdad? Según el llamado personal de Dios para cada uno. Por tanto, no te compares. No te compares con nadie más en tu carrera. Dios no lo hace, porque lo haces tú. Si Él te ha dado los 2 talentos, Él espera que llegues a la meta que ha fijado para esos 2 talentos y no para 5 ni para 1. Y cada uno de nosotros nos ha dado una medida de gracia diferente. Cada uno tenemos una medida de gracia diferente. Por tanto, no importa lo que otros hagan o dejen de hacer con lo que Dios les ha dado, tú estás corriendo tu propia carrera contra ti mismo.
Y la única forma de correr esa carrera es estirándote con todas tus fuerzas hacia la meta que Dios te ha puesto delante. La única forma de correr esa carrera es no conformándote con lo que ya has corrido, con lo que ya has conseguido, sino extendiéndote a lo que está todavía por delante. No caigamos en la comodidad, dejando de cumplir con el llamado que Dios nos hace cuando hay tanto sufrimiento y tanta necesidad en este mundo, sobre todo la necesidad de conocer el Evangelio. La vida cristiana no es una vida cómoda, sino una vida comprometida con los propósitos de Dios para nuestras vidas, y eso significa extendernos hacia adelante, hacia la meta, con sudor en nuestra frente y el presto del Evangelio en nuestros pies para alcanzar la meta que Dios ha puesto delante. Es la única forma de correr coherentemente la carrera de la vida cristiana. Por último, quiero enfatizar las palabras con las que Pablo empieza el versículo 14. Prosigo a la meta. Prosigo. De hecho, así he titulado el mensaje de hoy. Porque después de cierto tiempo, después de ese entusiasmo inicial con el que solemos comenzar una carrera, llega el cansancio, la frustración, la decepción y tantas otras cosas a lo largo de la vida. Pero Pablo parece evocar la figura de un maratón, una carrera larga que no finaliza de inmediato. Mira, yo recuerdo que en mis días universitarios hicimos un triatlón de media distancia entre tres. Una amiga hizo la parte de natación, un amigo mío llamado Wes hizo la parte de bicicleta y yo hice la parte, la carrera a pie. Claro, después de ellos tuve que correr medio maratón, unos 20 kilómetros, y no había entrenado demasiado antes. Aquel día hizo un sol de justicia en Santa Bárbara, y ahí me tienes corriendo por caminos, señalando con ese camino señalado con decenas de otros participantes, subiendo cuestas, bajando cuestas, girando por aquí, girando por ahí, y sin parar en ningún momento. Al principio todo muy bien, pero luego el calor empezó a hacer malla. Yo no suelo sudar mucho, pero me puse muy rojo al hacer tanto ejercicio en un día tan acalorado como ese. Empecé a notar un quemazón en las piernas, me costaba respirar, y luego un calambre en el costado. ¡Oh, qué dolor! ¡Qué dolor! Pensé, ¿cómo voy a llegar a meta? Aún me falta mucho y me siento desfallecer. Quizás debo parar y luego seguir. Pero luego pensé, mis dos compañeros no desfallecieron. Hicieron su parte y dependen de mí para finalizar este triatlón. Así que seguí adelante. Y aunque pensaba que no moría, y se me hizo una carrera eterna, pero finalmente llegué a la meta. No me acuerdo cuánto tiempo tardé en correr ese mini maratón. No sé, 2 horas, no sé. Ni en qué posición quedamos. Quizás 27. Pero entre los tres hicimos aquel triatlón. ¿Y qué es lo que hizo falta para llegar a la meta? Persistencia. Persistencia. Y eso es lo que hace falta para la carrera de la vida cristiana. Persistencia. A lo mejor sientes que te caes, o que otros te hacen tropezar por camino. Pues nada, te levantas y te pones a correr de nuevo, como dice Salomón, porque 7 veces cae justo y vuelve a levantarse. No importa cuántas veces tropieces, ni cuántas dificultades surjan a lo largo del camino, lo que importa es que te levantes y prosigas hacia la meta cada día. Hagamos nuestras las palabras del apóstol: prosigo a la meta. Prosigo. Para concluir, hemos considerado 2 cuestiones con respecto a la carrera de la vida cristiana: la meta y cómo llegar a esa meta. Así que repito la pregunta: ¿cuál es tu meta en la vida? Como hemos visto, el apóstol Pablo nos propone una meta doble. Por una parte, como dice los Efesios, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Vaya meta, esa es nuestra meta: ser transformados cada día a imagen y semejanza de nuestro hermano mayor. Esa es nuestra mayor meta. Pero por otra parte, cada uno tenemos un llamado vocacional, una meta que alcanzar dentro del cuerpo de Cristo, según los dones, recursos y talentos con los que Dios nos ha bendecido. Así que la otra pregunta es: ¿estás aprovechando todo lo que Dios te ha dado para la edificación de la iglesia y la expansión del reino de Dios? Porque Dios tiene un plan específico para ti.
una meta que solo tú puedes alcanzar dentro de sus propósitos eternos. Como dice también Pablo a los Efesios, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que viviésemos en ellas. Dios ya tiene esa meta vocacional establecida de antemano para ti. Solo hace falta que tú descubras cuál es y te pongas a correr hacia allá con todas tus fuerzas. Porque esa es la segunda pregunta que quiero plantear esta mañana. ¿Qué tal estás corriendo hacia esa meta? ¿Estás olvidando lo que queda atrás? ¿O estás arrastrando ese bagaje pesado que te impide avanzar? ¿Te estás extendiendo hacia lo que está delante con todas tus fuerzas? ¿O te estás acomodando en una vida sin propósito y sin trascendencia? ¿Estás prosiguiendo hacia la meta con persistencia? ¿O has decidido que ya estás demasiado cansado, demasiado herido, demasiado decepcionado para seguir adelante? Pues déjame decirte que Dios es el que te da las fuerzas. Dios es el que te sana. Y Dios no te va a decepcionar. Otros quizás sí te pueden decepcionar, pero Él no. De hecho, hay una palabra de este pasaje que todavía no hemos considerado. Una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás, y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. El premio. En realidad, el llegar a la meta es un premio en sí. La satisfacción de cumplir con el propósito de Dios para nuestras vidas. Pero Dios es tan bondadoso que no se conforma con solo eso, sino que añade gracia sobre gracia. Así que ni siquiera podemos imaginar las recompensas de finalizar la carrera de la vida cristiana con éxito. Porque esas recompensas pueden ser tanto terrenales como celestiales. Solamente lo podemos comprobar si corremos esa carrera con todas nuestras fuerzas. Así pues, ánimo hermanos, no desistas, corre la carrera que tienes por delante y no te detengas ante nada ni nadie antes de llegar a la meta, porque es la única carrera que realmente vale la pena en este día.